¿Estos rellenos los tiendes a ver en nariz, labios y dónde más? Mira, ¿Qué se rellena la gente? como una dieta que en el fondo lo va a preparar usted, va a llegar en mejores condiciones a a la cirugía. ¿Cómo es el recorrido desde que llega la paciente a ti hasta que entra a quirófano y le das el alta definitiva? Para saber también los tiempos en los que esa persona debería permanecer con esta alimentación, porque pasa que a la mitad la sueltan y dicen, bueno, vuelvo a la vida. Y vuelvo a la vida es que vuelven también a consulta. No puedo tomar café, pero ¿cómo es esto? Entonces, la dieta está enfocada principalmente en que es diurética, o sea, en el fondo que bota el exceso de líquido, que es antiinflamatoria per se, o sea, que su cuerpo va a estar más desinflamado, y que es proteolítica, que en el fondo, como nosotros muchas veces hacemos fracturas, los moretones o las equimosis se le van a notar menos. Retenían mayor edema, o sea, y tú con la ecografía en el postoperatorio puedes hacer esa medición, porque nosotros hacemos muchas veces una medición basal de cómo está el grosor de la piel y ¿Vale? después puedes ver cuánto hay de edema y si eso se está fibrosando o no. Cuando nosotros vemos de que este tejido en el postoperatorio, ya sea incluso 6 semanas después, porque normalmente operamos primeras 2, 3 semanas también y después empiezan como con su alimentación más normal y ahí puede haber algún rebote de inflamación. Pero yo empecé a notar cuando sí un paciente lo Lo hacía. hacía. Bienvenidas y bienvenidos a otro MS en el podcast Medicales por Nutrition, un espacio para hablar de medicina, nutrición y deporte. Hoy tengo el gusto de tener acá al doctor Gustavo Bravo desde Chile, que vino a hacer una formación académica a Barcelona y aprovechamos para hablar un poco de él sobre alimentación antiinflamatoria en el mundo quirúrgico. Así que bienvenido Gustavo a este tu espacio. Muchas gracias, un placer estar acá y un tema muy entretenido que me apasiona, así que eh, no sé cómo empezamos. Quiero que me cuentes un poquito en relación a todo lo que has hecho a nivel académico, ¿no? Eres otorrinolaringólogo, te encargas de hacer rinoplastias, pero adicional a eso tienes una formación académica de verdad bastante exquisita, entonces yo quisiera que nos hablaras de todo lo que has hecho a lo largo de estos años para luego entrar un poquito en materia. Bueno, tal como tú lo dices, bueno, soy médico cirujano titulado de la Universidad de Concepción con una especialidad en otorrinolaringología de la Universidad de Chile. Luego de 3 años me voy a Australia a cursar el programa de Fellowship en Cirugía Plástica Facial, acreditado por la Federación Internacional, lo que me significa al término del programa ir a dar unas pruebas a Estados Unidos para certificar y avalar en el fondo las acreditaciones internacionales. Y luego llego a Chile ya a ejercer la cirugía plástica facial como tal el año 2016. Dentro de esto, obviamente que siempre tengo como el interés y las ganas de ir complementando todo y también crear, me encanta enseñar, me encanta la docencia. Entonces, en ese sentido también aproveché de crear un programa de su especialidad que también está acreditado a nivel internacional y nacional, nacional por la Universidad de Chile e internacional por la Federación Internacional de Cirugía Plástica Facial. Entonces, no solamente me dedico a la cirugía plástica facial, donde generalmente realizamos blefaroplastía, rinoplastía, lifting cervicofaciales, algunos tratamientos menores complementarios, que es lo que vine a aprender principalmente acá, sino que también realizamos docencia y yo trabajo allá en la principal universidad, que es la Universidad de Chile, en Clínica Alemana, que es una de las instituciones Top. privadas más grandes, y también montamos una clínica de nosotros donde realizamos procedimientos y complementamos toda esta gama de que la cirugía no solamente es la cirugía, sino que es un tema que es holístico y que lo tienes que preparar, hacer la cirugía y luego hacer el seguimiento muy importante. Y ahí es donde entra de lo que más vamos a hablar ahora. ¿Cómo llega un cirujano entendiendo que en el mundo quirúrgico yo, cuando me gradué de médico, lo primero que hice fue 2 años de cirugía pediátrica, luego hice un año de cirugía general y en cirugía no te hablan mucho de nutrición, ¿no? Más allá de, bueno, una hidratación parenteral, entérate un poco de qué se alimenta el paciente, pero realmente no nos preocupamos mucho en el mundo quirúrgico de cómo se alimenta el paciente, ni mucho menos la correlación que puede existir alimentos y o cómo se va a recuperar después de esa cirugía.
¿Qué te hace llegar a investigar y decir, yo quisiera hacer algo distinto, posiblemente a lo que te enseñaron, lo que has venido aprendiendo? ¿Qué llamó tu atención para decir, bueno, me interesa un poco la alimentación? Dos cosas. Lo primero es de que cuando uno realiza una cirugía, sobre todo en la cara, es súper importante mantener el edema y la inflamación, tanto en el momento que haces la cirugía como después, para prevenir, entre comillas, posibles complicaciones o evoluciones que no puedan ser tan buenas, ya que el edema y la inflamación persistente, específicamente en rinoplastia, hace que puedas tener un poquito más de fibrosis, que es cuando se te inflama la parte más que es justo antes de llegar a la punta. Entonces, como que tú haces el trabajo, obviamente que en la cirugía lo dejas bastante bien, pero en esta zona se empieza a acumular edema y ese edema o espacio muerto que queda, que se rellena con tejido, termina haciendo fibrosis y esa fibrosis puede estar presente incluso hasta en el 5% de los pacientes. Entonces, empecé a pensar y a ver distintas formas de disminuir el edema y la inflamación. Y obviamente que nosotros sabemos, o sea, en la vida diaria sabemos que la alimentación es muy importante en eso, y también existen distintos tipos de batidos que son diuréticos, que son proteolíticos, Ujú. que son antiinflamatorios propiamente tal. Entonces, obviamente que no es que eso te vaya a dar el resultado final, pero si tú puedes aportar un granito de arena en la preparación y en el postoperatorio inmediato, con la alimentación, obviamente que te ayuda. Esto sumado a que aparece pandemia, y en pandemia uno de los referentes a nivel internacional en rinoplastia, que es Dintoriumi, reafirma lo que yo ya había pensado un poco, em, donde saca una dieta antiinflamatoria que la extrapola un poco a la cirugía, pero también extrapola a los cuidados de que eventualmente pudiese tener algún factor inmunomodulador y de esta forma protegerte del COVID. Entonces, surge esto y ¿cómo se llama? Sabiendo de que había gente que lo había pensado, ya quise implementarlo en mi cirugía. Y obviamente que tú fuiste la persona con la cual empezamos a desarrollar esto, y ya vamos en la tercera versión porque obviamente, al igual que yo sé que tú siempre estás pensando, innovando y mejorando los procesos. Y tanto la cirugía como la parte de alimentación es una cosa que es demasiado dinámica y que Mm. si tú te dejas estar, en el fondo ya esto avanza muy rápido. Entonces, em, yo creo que es algo que además tiene que estar permanentemente siendo revisado, porque podemos ir mejorando, obviamente, que los procesos. Claro, e irlo individualizando, que es un poco lo que estamos haciendo en Ujú. este momento, como segmentar grupos de patologías de base, comorbilidades que son importantes para tratarlo de una manera mucho más eficaz y tú puedes tener también mejores resultados. ¿Qué has ido viendo a medida que estos pacientes fueron cambiando su alimentación? Porque tú has ido encontrando mejorías que has luego llevado a investigación y a presentaciones internacionales, lo cual me llena mucho de orgullo. Porque primero creo que siento una admiración profesional por ti bastante grande, porque claro, veo el tras cámara de todo lo que vas formándote y siempre estás constantemente teniendo nuevos conocimientos que sean de tu área y no de tu área, porque incluso alimentación antiinflamatoria, tú fuiste a leerte un par de libros sobre esto. Tú no fue que, bueno, ¿quién hace este servicio? No. Primero yo indago, tengo una información de base y luego voy y busco una persona que pueda hacerlo un poquito más específico. ¿Qué resultados te ha ido dando en el postoperatorio, entendiendo que el edema es algo sumamente importante para ustedes? Bueno, primero que todo, obviamente, existe también un paradigma con los pacientes, en los cuales en un comienzo, sobre todo cuando recién empezamos, como que tocaba un poco, así como que el paciente decía, oye, pero ¿qué me está mandando? No, no voy a poder ¿Esto comer qué tiene nada, que ver no, con...? no puedo, no puedo, Ya, ya, ya. no puedo tomar café, pero ¿cómo es esto? Entonces, no, mira, lo que pasa es que hacemos una dieta que en el fondo lo va a preparar usted, va a llegar en mejores condiciones a la cirugía, a lo mejor no va a notar tanto en el momento en que llegue, em,
pero la dieta está enfocada principalmente en que es diurética, o sea, en el fondo que bota el exceso de líquido, que es antiinflamatoria per se, o sea, que su cuerpo va a estar más desinflamado, y que es proteolítica. Proteolítica quiere decir de que en el fondo, como nosotros muchas veces hacemos fracturas, los moretones o las equimosis se le van a notar menos. Entonces, obviamente que todos los pacientes no lo hacían o lo hacían parcialmente, pero yo empecé a notar cuando sí un paciente lo Lo hacía. hacía. Y principalmente era cuando tú le pasabas el prospecto o la minuta de qué es lo que iban a hacer, y ellos se lo leían y te preguntaban, oye, pero esto, ¿por qué? ¿Por qué esto otro? Como que había gente muy interesada. Y tú veías de que obviamente que hay muchos factores que inciden, pero el paciente que le aportaba este granito de arena, de verdad que tenía una recuperación que era notoriamente mejor. Desde el punto de vista en que tú ibas y sacabas la férula y ya la nariz estaba bastante desinflamada, con poca retención de líquido, em, como se llama ahí, con menor equimosis. Obviamente que no, te vuelvo a repetir, no es el único factor, pero otra cosa que me llamó muchísimo la atención fue de que muchos pacientes se daban cuenta, me decían, doctor, ¿sabe que con la dieta me mejoró el tránsito intestinal? Doctor, Ujú. ¿sabe que con la dieta ya no se me hincha la... no, La panza, ma- la tripa. la- Aquí tranquilo que allá, la sí, gente entiende. allá en Chile nosotros le decimos guatita. Ah, la Sí, guatita, ¿verdad? 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 no se me inflamó la guata. ¿Sabe qué? La piel la siento mejor. O ¿sabe qué, doctor? Hice la dieta, pero después volvía y comí un pan y me hinché. Y en el fondo como que notaban de que habían alimentos que ellos no tenían identificados, que Ujú. le caían mal, y que con esta, entre comillas, dieta les mejoraba muchos parámetros que ellos a lo mejor nunca se habían dado cuenta que les hacía mal. Entonces, todas estas cosas me fueron obviamente reafirmando y ¿cómo se llama? Haciendo, darme cuenta de que es una cosa que efectivamente sirve, y por eso que obviamente no todos evolucionaban o no todos se dan cuenta de algunas cosas, y por eso como que quise ir segmentando, que yo creo que es para donde va, nosotros como en Chile decimos que es para donde va la micro, o para donde tenemos que apuntar, que es como hacerlo lo más personalizado posible, porque obviamente que no todos tenemos los mismos requerimientos, ni no a todos nos cae bien una cosa u otra. Pero bien, sí sabemos que de una manera muy general, quitando ultraprocesados que son ricos en omega 6, que también una de las cosas que hacemos contigo y tu clínica es incorporar suplementos para Ujú. ser complementarios en aquellas personas que tienen un estado inflamatorio muy alto, porque también no tenemos tanto tiempo, o sea, tú tienes un tiempo prudente de preparación que tal vez en comparación con otros cirujanos es un poco más precoz el llevar al quirófano y eso nos permite hacer mucho, pero claro, no son pacientes que podemos tener tal vez 3 o 6 meses haciendo una alimentación antiinflamatoria que ayudaría en muchos aspectos. Entonces aquí donde complementamos con esos suplementos que permiten como nutracéuticos mejorar ese estado inflamatorio y que también ayudan a que tú puedas tener un mejor postoperatorio, que es como todo, o sea, lo acabas de decir, es multifactorial, o sea, va a depender de muchas cosas, pero si bien la alimentación de hoy día sabemos que es muy rica en comida rápida, en lo que puedo conseguir el día a día, que el factor estrés también influye mucho, un cortisol elevado no ayuda y si tú a eso le metes una bebida gaseosa, ojo que esto no colabora al final del día porque es la suma de, ¿no? Y fíjate que me parece bastante interesante porque esto no lo habíamos conversado incluso, lo del tránsito gastrointestinal, Ujú. ¿no? Al mejorar el tránsito gastrointestinal, entendiendo también que en el intestino existen bacterias que van a liberar metabolitos y que esos metabolitos van a generar un estado inflamatorio que puede ser de bajo o alto grado, tú ves cómo el alimento, siendo un prebiótico inicialmente para formar bacterias, va a generar una buena microbiota, un buen estado bacteriano allí que va a permitir también que la parte de la inmunidad esté bien. Y si tu inmunológicamente estás bien, ojo, que eso también te ayuda para recuperarte de un proceso infeccioso, que no sé cuántas complicaciones llegas a ver tú en quirófano, más allá del edema. Por suerte son bajas, pero tal como dices tú, o sea, eh, es súper importante como saber de que, o sea, como nos alimentamos también tiene un efecto inmunomodulador muy importante. Y otra cosa, como también, como entretenida que encuentro yo, es que esto está adaptado a que
es una cosa preoperatoria también, porque tú misma hiciste muy bien la revisión de que qué cosas nos hacían sangrar más en la cirugía. Ujú. Entonces también hay que adaptar a que hay alimentos que no se pueden utilizar antes de la cirugía, que Claro, se incorporan que se después de la incorpora cirugía. después. Y en el fondo es una dieta que está bastante bien adaptada y que espero seguir mejorándola con el pasar de los años. Así que por lo menos, o sea, en la suma y resta de verdad, o sea, yo esto lo digo como de todo corazón, yo no hago cosas por hacer ni por marketing, o sea, soy un convencido de que es algo que me aporta muchísimo en mi práctica quirúrgica. Em, Esto que llevaste a Estados Unidos, que fue creo que ya hace un año, una revisión donde vistes por ecografía y corroboraste que eran los pacientes que hacían la dieta al pie de la letra tal cual como estaba pautada y aquellos que no. ¿Qué encontraste en esta revisión a través de la ecografía? Es básicamente fueron dos cosas. Obviamente que existe un factor predictivo, el cual vamos a volver a presentar este año, en el cual el grosor de la piel nos pudiese producir mayor riesgo de fibrosis. Pero también nos dimos cuenta que obviamente que la gente que retenía más líquido, eso quiere decir que no hacía la dieta, ya sea porque comían con más sal, em, porque comían No se adaptaban. procesado, lo que sea, retenían mayor edema. O sea, y tú con la ecografía en el postoperatorio puedes hacer esa medición, porque nosotros hacemos muchas veces una medición basal de cómo está el grosor de la piel y ¿Vale? después puedes ver cuánto hay de edema y si eso se está fibrosando o no. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos de que este tejido en el postoperatorio, ya sea incluso 6 semanas después, porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Operamos las primeras 2, 3 semanas también y después empiezan como con su alimentación más normal y de ahí puede haber algún rebote de inflamación. Entonces lo medimos con ecografía y sabemos que está más edematoso y podemos tomar algunas medidas donde muchas veces reincorporo sobre todo los batidos que son diuréticos, que disminuyen la retención de líquido principalmente, que nos ayuda a ese nivel y de esa forma disminuimos el riesgo de fibrosis nuevamente. O sea, es una cosa en el cual nosotros el seguimiento lo vamos haciendo idealmente personalizado, obviamente, hasta el año, donde en una primera instancia vamos haciendo controles que son bastante seguidos y luego vamos alargándolos a medida que ya la nariz está más estable. ¿Cuántos de tu gremio incluyen esto? La verdad es que no lo sé. Yo tengo súper claro que el doctor Toriumi, eh, hace una semana atrás estuve en Turquía donde él Ujú. expuso y él sigue haciendo su dieta, pero es una dieta que es como, entre comillas, un poquito más básica, o sea, no es como tan elaborada como la que hacemos nosotros. Y a alguien más que yo sepa, no, a lo mejor recomendaciones generales, pero así como alguien más que entregue la dieta, que yo sepa, puede haber muchísima gente que lo hace, pero que yo me acuerde en este minuto, aparte de él, no. ¿Y crees que pudiese ayudar a otros cirujanos o sea, en otras cirugías que no tengan que ver solo la facial? Es que yo creo que sí, o sea, obviamente que, y no solamente en la cirugía, tal como tú dijiste, yo vine a hacer acá un posgrado de terapias lumínicas, de láseres, Ujú. de aparatología complementaria, donde obviamente que el principal foco de hacer esto es complementar mi cirugía, ya que estoy agregando una capa más de tratamiento, porque nosotros no somos solamente lo que modificamos en la parte interna, sino que también todo esto empieza por la piel. Y al Ujú. empezar por la piel, tú sabes muy bien de que muchas veces, si nosotros nos vamos a hacer un láser, vamos a hacer algún tipo de radiofrecuencia o algún otro tipo de tecnología, mientras mejor tengamos la piel, mientras más hidratada esté la piel, mientras más nutrida esté la piel, va a ser mucho mejor el resultado. Y por otra parte, como entre comillas muchas veces el láser es una quemadura controlada o hacemos modificaciones que son no ablativas, que son más internas de la piel, que va a generar entre comillas una herida igual interna. Obviamente que los procesos regenerativos tienen que estar, o los procesos, mejor dicho, regenerativos tienen que estar funcionando muy bien. Rápido, claro. Entonces, obviamente que uno pudiese extrapolarlo a toda la parte como médica. Obviamente que
debería ser incluso hasta una filosofía de vida, donde muchas veces nosotros optamos por, bueno, entre comillas, salirnos de la dieta, pero si nos vamos a hacer algún procedimiento, ya sea quirúrgico o no invasivo, deberíamos obviamente que prepararnos y estar como alineados en lo que vayamos a hacer, porque eh, no sé, pues, es como yo me imagino, yo no hago liposucción porque no soy cirujano plástico de la parte más inferior, pero si tú te haces una lipo y después no te cuidas y comes de todo y vuelves a engordar, ¿para qué te hiciste la lipo? O sea, en el Claro. fondo, alíñate, cuídate, haz las cosas como complementarias para que el resultado final de lo que tú estés buscando sea el más óptimo. ¿Cómo es el recorrido desde que llega la paciente a ti hasta que entra a quirófano y le das el alta definitiva? Para saber también los tiempos en los que esa persona debería permanecer con esta alimentación, porque pasa que a la mitad la sueltan y dicen, bueno, vuelvo a la vida. Y vuelvo a la vida es que vuelven también a consulta. Sí, bueno, muchas veces es difícil hacer el proceso postoperatorio, sobre todo cuando tienes harto volumen. Y normalmente, obviamente que ya, yo veo al paciente, se le hace una entrevista, hacemos una simulación, entregamos los presupuestos. Una vez que se entregan los presupuestos, el paciente dice que ya sí se va a operar. Y yo más o menos 2 a 3 semanas antes de la cirugía tengo una consulta como para resolver dudas, donde el paciente ya viene con su dieta que va a empezar 3 semanas antes. Resuelve las dudas de la dieta, resuelve las dudas de la cirugía, revisamos la simulación, enfocamos en lo que el paciente más está interesado en cambiar principalmente. El paciente hace la dieta, hacemos la cirugía y después normalmente yo tengo un protocolo que puede ir variando, pero que es de control a los 7, a los 14 y a los 28 días. Vale. Luego una vez al mes hasta el sexto mes, luego al noveno mes y luego al año. Y si está todo bien, al año lo doy de alta. Eso puede ser súper variable porque hay pacientes que no evolucionan bien a pesar de hacer todo perfecto, Vale. ¿ya? Y hay pacientes que bueno, no hacen la dieta, se desaparecen y evolucionan perfecto. O sea, eh, puede ser muy relativo, pero obviamente que si tú tratas de estandarizar tu proceso para que funcione de mejor forma, obviamente que vas viendo una mejor evolución. Por eso que normalmente esos son los procesos en los cuales controlo y puede ser también pacientes que los dé alta a los 2 años. ¿Mm? Esto me parece bastante interesante. O sea, pacientes que lo pueden hacer bastante bien, pero no evolucionan tan bien. Y pacientes que tal vez no tanto. Y has logrado identificar, porque esto me llama mucho la atención. O sea, yo que soy así toda analítica, estoy pensando todo un poco más allá, ¿no? Em, Niveles de cortisol, o sea, el perfil de este paciente, pacientes que a lo mejor, porque uno sabe cuando el paciente viene con estado de ansiedad a la consulta, Mm. se conoce y lo sientes durante los controles. Eh, ¿Has notado como diferencia en eso? Sí, obviamente que, a ver, son distintos perfiles desde lo psicológico hasta como el fenotipo, ¿ah? Ya, Pero normalmente, obviamente que, a ver, ¿qué pacientes normalmente andan muy bien? Son los pacientes más jóvenes, que son sanos, que son vale, deportistas, vale, y que se alimentan bien. Ahora, si me preguntas cuáles son como los más críticos, los que tienen la piel más gruesa, que no se alimentan bien y que no son como tan metódicos en su, día a día y en su día a eso. día. Pero a veces, te lo juro, he tenido pacientes que, bueno, yo sé que ellos lo hacen muy bien, yo también trato de hacerlo muy bien, pero así todo no hay una evolución tan, Tan tan buena, favorable. porque se dematizan, se inflaman y finalmente terminamos haciendo un retoque igual, que está dentro de las posibilidades quirúrgicas. Me encantaría ir a la casa de estos pacientes a ver qué está pasando allí. Claro, porque es bastante interesante porque tú, cuando tienes así sea un 1%, dices, ¿qué pasa con este 1%? Ujú. Te lo cuestionas un poco a profundidad y dices, vale, ¿cuáles son esas variables que está teniendo este paciente que viene, ok, 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 pero el resultado no es el que estoy esperando? Ujú. Entonces, claro, bueno, un poco porque mi medicina se va a investigar hasta el fondo, entonces me genera un poco de curiosidad, que no es un porcentaje alto. El porcentaje alto es que el que lo hace bien le va bien para que la gente también diga, bueno, pero si el fulano María Pérez le fue bien portándose mal, yo también.
no es así porque las complicaciones pueden ser tremendas. ¿Cuáles son las peores complicaciones que puede tener una paciente con cirugía facial, sea cual sea? O sea, yo creo que las complicaciones más temidas son como heridas o infecciones que no evolucionan Ujú, bien, que son muy, muy muy, muy pocas. infrecuentes, ¿no? O sea, muy, muy, muy infrecuentes. Lo más frecuente son asimetrías, irregularidades, callo óseo, fibrosis, donde obviamente que es lo que hemos ido presentando nosotros es de cómo disminuir esto. ¿Mm? Vale. Entonces ahí hay un tema que es pero muy, muy amplio. Y hoy en día yo sé que no está mucho con lo que estamos hablando, pero hoy en día la gente se pone muchos rellenos. Vale, sí, ¿Ya? sí, sí, quiero entrar ahí. Quiero ¿Ya? entrar ahí porque es un tema importante y tu Em, clínica tiene unos valores bastante interesantes en entonces relación a yo esto. creo que también ese paciente que tiene antecedentes de que se ha puesto ácido hialurónico o de que cree haber o que cree tener ácido hialurónico y finalmente no es ácido hialurónico y es Qué otro fuerte. tipo de relleno como metilmetacrilato, aceite de silicona, policaprolactona, que son rellenos semipermanentes o permanentes que producen un estado inflamatorio local persistente con potencial riesgo permanente de infección, Ujú. son pacientes que son mucho más complejos de manejar y donde el protocolo cambia totalmente desde el punto de vista operatorio. Incluso dentro de la nueva dieta que vamos a sacar, donde ponemos los suplementos en la Del categoría de paciente es autoinmunidad, autoinmunidad. es ahí donde yo voy a poner a estos pacientes. O sea, todos los pacientes con relleno yo los voy a poner ahí Claro, porque genera una reacción sí, total. inflamatoria. No solamente local, sino que incluso pudiese ser sistémica. Entonces, como que es un tema que es bastante amplio, pero que es muy, muy complejo. Y muchas veces no solamente las frustraciones del paciente, sino que también es de uno, ¿no? De que, pucha, Claro, obviamente que yo como cirujano siempre quiero que me resulten bien todos los casos, y es normal que no todos me resulten bien, ya claro. sea por la razón que sea. Sí, Ahora lo sí, sí. importante es tratar de llegar a un punto final donde tengamos que decir, ya, hay que hacer un retoque o no, con qué riesgo, y en el fondo lo hacemos o no lo hacemos. ¿Estos rellenos los tiendes a ver en nariz, labios y dónde más? Mira, ¿Qué se rellena la gente? la nariz, principalmente la punta y el radix, y no es que yo esté 100% contra esto, porque incluso yo a veces también lo he utilizado para algunos retoques, pero aquí donde nace la nariz, en la zona intermedia, pero en la punta nunca, ya, porque ahí es donde más reacción inflamatoria me puede generar. La gente también se rellena mucho los labios. Ay, eh, terrible esto. ¿Cómo se llama? Y también la cara, marcación mandibular, volumen cuando tienen deflación con la pérdida de los años. Y también muchos de los rellenos se ocupan como bioestimuladores, que es como mejorar la textura y la turgencia de la zona dérmica principalmente para tener un efecto incluso más de tensión. Ahora, si tú me preguntas si yo ocupo rellenos, sí, ocupo rellenos, pero hay zonas que me gustan y zonas que no me gustan. ¿Mm? Vale, ejemplos. ¿Qué? Ejemplos, por ejemplo, en la zona periocular a mí no me siento cómodo No. porque también he visto que muchas veces complicaciones asociadas a esto finalmente se terminan marcando más la ojera o si no está bien puesto se va a la parte del continente donde va el globo ocular y en el fondo genera una inflamación. Ahora, donde sí, por ejemplo, me encanta o tengo más comodidad en la parte del mentón. Vale. ¿Y cuáles dirías? Esto no lo recomiendo porque yo diría labios. O No sea, sé. mira, no sé si tanto los labios, pero por ejemplo, donde sí te diría que seguro que La no, la punta, punta de la nariz, la punta de ¿cachai? la nariz. Si fuera yo, tampoco me lo pondría en la zona periocular. Ok. ¿Mm? Y por eso que también nosotros muchas veces en la cirugía complementamos con ¿cómo se llama? Con grasita propia del paciente, ya que se toma el injerto graso, se procesa y tú puedes tener distintos tipos de microfat que se llaman SNI, SNF, Ujú, y de eso finalmente también sacar nanofat, que son factores de ujú. crecimiento, donde hay a veces exosomas, depende de cómo lo vayas filtrando, lo puedes mezclar con PRP, que es Eso como está súper una interesante, fracción sí. de la sangre, entonces como cuando justamente ahora en este posgrado
vemos, supongamos que yo hago un lifting y después del lifting yo trato obviamente que toda la parte como más interna, pero me falta la piel. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un poquito de tecnología, o sea, un láser, radiofrecuencia o el mismo Dermapen, le pongo el NanoFat que tiene exosomas, ¿vale? factores de crecimiento y mejora la calidad de la piel. O por ejemplo, cuando tengo una nariz que tiene alguna cicatriz también me puede servir. Y son cosas que son más autólogas y que ahí sí le tengo mucho más fe, porque obviamente que veo de que el resultado o la textura y la turgencia de la piel es mucho más linda en el postoperatorio. Estas pacientes que llegan con supuesto ácido hialurónico que no lo es, cuando entras, ¿qué encuentras? Te lo pregunto porque yo estuve un tiempo en Colombia trabajando con un cirujano plástico y los biopolímeros tremendos, 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 tremendos. O sea, bueno, al final no se va del todo, O sea, es una cirugía eterna, las complicaciones son muchas, las dehiscencias de heridas son increíbles, o sea, es lo más frecuente que puedes ver. ¿Qué encuentras allí y qué probabilidades de recuperar ese tejido y o complicaciones sistémicas? Porque esto también es importante. o sea, tiene una preparación especial, tal como dices tú, tratamos de personalizar esto. Entonces, en la consulta yo tengo un ecógrafo donde se nota bien cuando es ácido hialurónico y cuando Vale. no. Y cuando no se nota bien, obviamente que ahí lo mando a hacer una ecografía más profesional. Tenemos la suerte en Chile de contar con la doctora Jimena Wurzman, que es referente mundial en ecografía de piel y sabe identificar qué tipo de rellenos hay. Y ahí obviamente que te puedes encontrar con una gama distinta de aceite de silicona, metilmetacrilato, policaprolactona, ácido polieleláctico. Y de los que yo te nombré, yo creo que al que le tengo más respeto es a la policaprolactona, Ujú, ujú. porque finalmente se integra en los tejidos y sobre todo en la dermis, y tú sacas como casi que una tumoración que muchas veces queda pegada en la piel y al ser imposible sacarla, a veces puede incluso generar como nódulos Vale. que es imposible de sacar porque si los sacas rompen la piel finalmente. Entonces, el aceite de silicona y el metilmetacrilato está como más difuminado, pero muchas veces como tú ocupas calor ahí, incluso sientes el olor a A aceite plástico. quemado. Ya. ¿Ah? Entonces, son pacientes que tienen mucho más riesgo de daño de piel, por eso que los mandamos a cámara hiperbárica antes. Vale. ¿Ya? Y también en el postoperatorio inmediato. em, Más daño de piel, la evolución es más torpia, al no irse nunca tienen riesgo de celulitis por el resto de la vida. Celulitis me refiero a infección Infección de de la de piel, la sí, piel. no, no, no piel de naranja de. Eh, entonces son casos que son mucho más complejos y que en el fondo tratamos de transparentar antes de la cirugía todos estos problemas, pero y que pocos cirujanos también se atreven a meterse, porque en el fondo imagínate, Claro, haces la cirugía y terminas con daño de piel y finalmente terminas con una exposición de todo ahí y claro. tienes que hacer una cirugía mayor después. Entonces es un riesgo que se corre junto al paciente em, con lo que puede pasar incluso en las peores condiciones. Ahora, normalmente, por suerte, no pasa, pero sí, obviamente que las evoluciones son más malas. Y ahora hicimos unos nuevos protocolos para la clínica, mucho más individuales, personalizados. Hicimos digestivo, metabólicos, autoinmunidad. Estos de autoinmunidad, porque yo, la parte estética es como un sí, no, y depende porque yo veo las complicaciones luego en consulta, ¿no? Y veo autoinmunidad, que luego cuando yo interrogo y investigo y me meto al fondo, hay mucho dentro, material de todo tipo, que no voy a especificar uno u otro porque puede haber de todo un poco. Pero ¿has visto estas pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y te llegan con este material que puedes ver por ecografía? O sea, esto O sea, sí, que ya está eh, establecida la que, enfermedad, que a lo mejor cree que es por otra cosa. exacto, y donde yo creo que debería estar contraindicado porque ahí Ya, uno más claro. uno debería ser tres, porque ya el paciente de la esfera autoinmune es un paciente más difícil. Yo creo que dos Ya. veces me ha pasado de perder los injertos por em,
inflamación slash infección, que yo creo que finalmente es una Ya. cosa más inflamatoria, granulomatosa, que infecciosa, y ha sido en pacientes de la esfera autoinmune, ya sea artritis reumatoide, esclerodermia, lupus. Como te digo, 2 veces me ha pasado haber hecho una reconstrucción muy linda de nariz y haber perdido todo el injerto. Wow. Entonces, en ese sentido, también son pacientes que son muy especiales y donde yo he tenido mayor frustración desde el punto de vista quirúrgico, ha sido ahí. Por eso que soy como muy cauteloso cuando hacerlo y trato de explicarlo, porque eh, no solamente, muchas veces los pacientes creen que ¿cómo se llama? Que a nosotros nos da lo mismo y todo, pero no, uno como No, cirujano sufre y sufre muchísimo claro. cuando uno tiene una mala evolución y en el fondo, o, o sea, ojalá pudiéramos dejarlos contentos a todos, pero muchas veces no se puede. Entonces, yo siempre me trato de quedar como con la tranquilidad de que preparaste todo antes, de que hiciste tu mejor esfuerzo ahí y que en el fondo tratas de o guiar todo el proceso de la mejor forma. Pero por eso te digo, yo creo que a los pacientes con la esfera autoinmune yo les tengo muchísimo respeto desde el punto de vista de, de- de evolución. De hecho, he descubierto en 3 oportunidades enfermedades autoinmunes por procesos inflamatorios persistentes postquirúrgicos en la Que tú nariz, dices, esto no me cuadra. donde lo mando al reumatólogo y le salen los marcadores Ya. positivos y toda la cosa. Qué interesante esto, qué interesante, qué interesante. Y en casos de fibrosis, ¿cómo Pero eso, tiendes a a manejar. manejar? Ya, que ahí también es un Es un tema, tema, ya, 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 ya. es amplísimo y en el fondo obviamente que lo más importante es la prevención, pero cuando ya está establecida, ahí hay que diferenciar si es una fibrosis activa o inactiva, que lo puedes hacer mediante la ecotomografía, ver si esa fibrosis estaba asociada o no a rellenos, ¿ya? Vale. Porque ahí también tienes que mezclarlo, pero normalmente, ¿tú cómo lo puedes prevenir? Y ahí me daría para hablar muchísimo rato, pero básicamente puedes hacer kinesiología, que acá se llama fisioterapia postoperatoria en distintos Ujú. estadios. Lo puedes manejar con medicamentos locales, inyectables, donde el caballito de batalla principalmente son los corticoides, que pueden ir asociados o no a enzimas, principalmente hialuronidasa, cuando Ujú. tiene el antecedente, por ejemplo, de ácido hialurónico previo. Y, ¿cómo se llama? Dentro de la parte como kinésica también puede ir asociado a ultrasonido, a radiofrecuencia. Y Vale. obviamente que ahora también en este posgrado puede aprender de que hay Ujú. o algunos tipos de De láseres láser que que en el ayudan. fondo son más profundos y que tú pudieses como disolver un poquito más. Entonces, son cosas que tú vas complementando y que eh, mucha gente me decía, pero ¿para qué vas a hacer ese posgrado? O sea, Todo es necesario en esta vida. me ayuda tanto desde el punto de vista de la clínica Ujú. para ver cómo complementar con otras cosas, pero desde el punto de vista de la preparación del paciente intraquirúrgico y de manejo postoperatorio, o sea, te mueres la cantidad de conocimiento que he adquirido y que quiero puro llegar a aplicar. Entonces, yo creo que uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje para llevar sus procesos a que el producto final Sea lo sea lo mejor. mejor. Claro. ¿Dónde te pueden conseguir cada una de las personas que te están escuchando? Porque estoy seguro que más de uno dice, yo quiero con ese doctor. Mira, bueno, principalmente yo trabajo en Chile, obviamente, yo creo que las redes sociales finalmente es lo que más nos marca y ahí en @dr.gustavobravo me pueden seguir muchas veces, me encantaría subir más Contenido. contenido, sobre todo educativo, pero muchas veces no me da el tiempo. Pero normalmente estoy, ¿cómo se llama? Todo lo nuevo que trato de aprender lo voy subiendo y también, obviamente, que subo los casos. Y yo creo que esta cosa del tratamiento multicapa que vine a aprender Mm. para acá y lo que hemos ido trabajando en estos años, también lo vamos a seguir desarrollando. Así que súper contento desde ese punto de vista. Gus, muchísimas gracias por compartir un porcentaje muy chiquito. Eso está súper claro de todo el conocimiento que tienes, porque yo sé que vas a dejar con inquietud a muchas personas de querer saber más un poco de su propio caso. Otros cirujanos que también la invitación es que pueden incorporar
otras técnicas, otros manejos terapéuticos, un poco de lo que hacemos con la alimentación, que es un llamado de atención para todos, porque yo sé que la recuperación va a ser mucho mejor y tú tienes casos de éxitos en seguimiento de esto que ya están. Llevamos 3 años haciendo la parte de alimentación y es bastante interesante, pero también a seguirse formando, porque creo que eres un ejemplo de no parar y que cuando no paras, sobre todo cuando encuentras algo que te gusta mucho, ¿no? Cuando algo nos apasiona, yo tengo una frase que dice, ama lo que haces y lo que haces te terminará amando a ti, porque efectivamente tú vienes así, no estás durmiendo y ya estás estudiando y lo he visto estudiando todos estos días y estás disfrutando lo que estás haciendo porque te vas a llevar un conocimiento que va a permitir que puedas seguir teniendo el éxito que has tenido todo este tiempo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y por venir a este espacio. No, muchas gracias a ti. Yo, la verdad, las cosas que súper contento porque es un espacio que aparte como que te distiende y puede dar como otra mirada muchas veces Mm. a las personas que lo están escuchando. Y aparte que me siento súper cómodo como ya nos conocemos, así que gracias a ti por la invitación. Aparte que el espacio está muy lindo. Habrá una parte 2 pero en Chile.